En aquel tiempo Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar despoblado y es ya tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprar alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, dadles vosotros de comer». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráedmelos», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. El número de los que comieron fue de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio. Se nos perdonen nuestros delitos. Encontramos en los Evangelios 2 milagros que son iguales. Hubo 2, multiplicación de los panes. Esta multiplicación de los panes que nos relata el Evangelio de hoy puede ser completada también por los datos que nos dan los otros evangelios sinópticos. Les explico qué significa un evangelio sinóptico. Los evangelios son 4, pero 3 más o menos cuentan las mismas cosas, de ahí que sinopsis, visión de conjunto, por eso se les llama sinópticos, más o menos traen lo mismo, contado cada cosa de acuerdo al evangelista, ¿no es cierto?, que lo escribe, pero habiendo acuerdo en lo profundo, habiendo acuerdo tácito. Ustedes saben que esto es una de las pruebas por las cuales nos damos cuenta también, en el orden racional, que los evangelistas no quisieron engañar, porque si hubieran querido engañar hubieran puesto exactamente lo mismo en los 3 evangelios. Cada uno contó la experiencia, ¿no es cierto?, que tuvo de ese milagro, o la experiencia que tuvo otro de ese milagro, como Marcos, por ejemplo, que es el que escribe el evangelio que le escuchaba predicar a Pedro. Marcos siempre lo acompañó a Pedro en sus viajes, entonces él escribe lo que predicaba Pedro, lo mismo que Lucas. Lucas va a escribir lo que le escucha en la predicación a San Pablo apóstol. Digo que se puede completar porque cada uno tiene su estilo con otros detalles de los otros evangelistas. Acá, el evangelio que se leyó nos pone que es con ocasión de enterarse el Señor de la muerte de Juan Bautista, aquel que era el precursor, hecho decapitar por Herodes, ¿no es cierto?, en su palacio, por complacer a su hija. Se entera y cruza a la otra orilla. Están a las orillas del mar de Galilea, que era, si ustedes quieren, el centro donde se empezó a desparramar la buena noticia del Evangelio. Era como una central allí, donde estaba la casa de Pedro, y muchos de los apóstoles salieron de allí, de Cafarnaún, esa Cafarnaún que es tan bella, a orillas de aquel lago de Tiberíades, o mar de Galilea, que también se le llamaba. Los otros evangelistas nos dicen que Jesús recibió a los 72 discípulos que había enviado y vinieron muy contentos de todas las maravillas que habían obrado en su nombre. Entonces Él les dice: venid, vámonos un poco, retirémonos un poco para descansar. Y es en el momento en que aquellas ciudades estaban llenas de gente por la proximidad de la Pascua. De ahí que el Señor, cuando se descuida la multitud que lo asediaba desde 3 días, sube a la barca de los Zebedeos y cruzan a la otra orilla, pero la multitud se percata, entonces mientras ellos van en la barca,
los otros hacen el tramo a pie, de tal modo que cuando llegan ya a la otra orilla se encuentran a esa misma multitud esperándolos, que lo asediaban. 5.000 hombres, dice el Evangelio, sin contar las mujeres y los niños, que generalmente son más. Es decir, pasa un poco lo que pasa ahora en la iglesia, y ha pasado siempre. ¿Quiénes van más a misa? Y las mujeres, los chicos también. Los hombres son menos asiduos. Así que si allá había 5.000 hombres, por supuesto, era una inmensa multitud, serían más de 10.000 seguramente. En el Evangelio de Lucas, el Señor le pregunta a Felipe: Felipe, ¿cuánto hace falta para darle de comer a esta gente? Y Felipe siempre es el hombre de los cálculos, es el de las presentaciones, parece el ministro de Relaciones Exteriores. Siempre que hay alguien que quiere ver a Jesús, es él el que lo presenta, él era el que andaba en las cuestiones sociales. Y Felipe mira a toda aquella gente y dice: 200 denarios no alcanzarían para darles de comer. 200 denarios, por supuesto, era una fortuna, más para la bolsa del Colegio Apostólico, esa bolsa que llevaba Judas y que mantenían las santas mujeres, las piadosas mujeres, entre ellas la familia de Lázaro, que eran los que ayudaban a Jesús con sus bienes para todas las misiones que él hizo, no solo él, sino los apóstoles. Fíjense cómo el Señor prueba a Felipe. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer, y sin embargo le pregunta a Felipe. Acá el Evangelio lo pone con una suave ironía. Jesús les dice: dadle vosotros de comer, dadle vosotros. Está probando la confianza de sus discípulos. Después él va a darle de comer y va a sobrarla. La magnificencia de Dios, es un Señor magnífico al cual nadie le gana en generosidad, pero de todos modos quiere probar la confianza, ¿no es cierto?, la fe que tenían sus discípulos en él, en el fondo la confianza. Por eso le dice: dadle de vosotros, un poco con esa santa y dulce ironía que aparece a veces en el Evangelio y que nos trasluce la enorme persona de Cristo, esa personalidad tan rica que tenía Cristo. Pues bien, entonces él los hace sentar. Tenemos 5 panes, esos panes que tipo galleta marinera, como le llamamos nosotros hoy, eran panes de cebada bastante duros que servían para el viaje, se llevaba en el morral, y unos arenques, eran pescados salados. Ahí en Cafarnaúm había una famosa saladería de pescado, era el modo de conservar el pescado en la antigüedad. No era de Pedro esa pescadería, Pedro era pescador, era el famoso pescador de Galilea con sus hermanos. Así que le presentan estos 5 panes y estos 2 arenques, probablemente, y dice que el Señor los hizo sentar por grupos, lo mismo que cuando predicaba, los hacía sentar por grupos para que lo escucharan, porque él predicaba y los apóstoles estaban al frente de cada grupo y repetían lo que le escuchaban al Señor, no había parlantes. Entonces, ya cuando el Señor comenzaba a predicar, por eso nuestra fe es de tradición oral, ¿no? Pedro lo escuchaba al Señor y él repetía al grupo que tenía cerca. Los otros escuchaban a Pedro y iban repitiendo. Era el modo de predicar antiguamente, sobre todo a grandes cantidades. Y vemos cómo milagrosamente ese pan se transforma en alimento, ¿no es cierto?, lo mismo que el pescado, para toda aquella gente, y sobran, como dice el Evangelio, 12 canastas. Por supuesto que siempre la Iglesia vio este milagro, ¿no es cierto?, como figura después de lo que va a ser la Eucaristía. Y eso lo vamos a tocar un poquito al final del sermón, si Dios nos permite luz. Primero quisiera que ustedes reflexionaran conmigo en esto que nos toca vivir, en este tiempo tan conflictuado que nos toca, y no solo conflictuado para el mundo, sino aún dentro de la misma Iglesia se ven esos conflictos, esas corrientes ideológicas que disminuyen y estrechan el Evangelio. Hay mucha ideología dentro de nuestra Iglesia, la ideología no es la fe, esa ideología poda y estrecha, angosta nuestra fe. Hay una de esas ideologías, la temporalista, un poco la que muchos de los discípulos y algunos de sus apóstoles cayeron en esa ideología, aquel nacionalismo, mesianismo nacional, por el cual querían ponerlo a Cristo como cabeza del mundo, lo querían hacer rey. Ellos también querían restaurar el reino, pero con vistas puramente temporales. En la medida que se pierde o se estrecha la caridad, esa caridad se transforma
en falsa caridad o es falsificación de la caridad, es socialización. ¿Ven? Se transforma esa caridad en sociología y se ha visto a veces que la Iglesia es transformada para muchos, en la concepción de muchos, en una sociedad de beneficencia. ¿Ven? De beneficencia. Es decir, se pierde el mandamiento vertical, que es el amor de Dios por sobre todas las cosas, y nos quedamos nada más en el amor al otro, en el horizontalismo, que termina en los teólogos después de la muerte de Dios, ya Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque el cielo está muy lejos, se va perdiendo la fe, lo que está cerca es esta ciudad de acá del hombre, es lo que vemos. Y por eso se ha escuchado, ¿no es cierto?, y acá lo escuchamos una vez hace unos cuantos años, que antes de predicar el Evangelio hay que llenar el estómago. Eso es lo que predican estos. ¿Cómo le voy a predicar yo a la gente tantas cosas habiendo tanta hambre y tanta necesidad en el mundo? Primero tengo que llenar el estómago y después le voy a predicar el Evangelio. Por supuesto, Jesús hizo al revés. Después de 3 días que lo siguieron a él, se compadeció de la multitud y les dio de comer. Después de 3 días que estaban pendientes de sus palabras, de sus labios, y lo seguían y les llevaban los enfermos y no lo dejaban ni descansar, fíjense, después de 3 días. Eso ya tendría que darnos cuenta a nosotros que primero se tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene solo por añadidura, como después vinieron por añadidura los panes. O si quieren ustedes, al mismo tiempo, mientras se anuncia la fe, ¿cierto?, mientras hablamos de Cristo acá en la iglesia, de nuestro Señor que es Dios, mientras lo recibimos en la comunión, en la Eucaristía, también obramos en los Cristos que nos rodean, porque dice Santiago que el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su prójimo, a quien ve, es un mentiroso. Entonces, lo que le hagamos al más pequeño de él, eso se lo hacemos a él, al mismo tiempo si quieren, pero ¿qué es eso de poner primero y después? Entonces lo primero, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no cayendo en temporalismos productos de caridades falsificadas. A veces se escucha uno por ahí, ¿qué ir a misa? ¿Acaso no es mejor que ir a misa, ir a ver a un enfermo el domingo? 2 cosas están bien, pero dar a Dios lo que es de Dios, primero la misa. Lo del enfermo también está bien, pero con orden. La caridad es ordenada. Y el primer mandamiento, ¿no es cierto?, es a Dios con todas las fuerzas y por Dios a los demás. Esa es la razón de la caridad. Si no, mi caridad, ya les digo, se transforma en una cosa horizontal. No se purifica la intención. Por eso tenemos que purificar nosotros la intención de nuestra fe. Aquella gente lo siguió a Jesús con mirada pura al principio, pero pasó al revés, fíjense. Les llenó el estómago, les sació el hambre. Inmediatamente el Señor tiene que escaparse solo al monte porque lo quisieron tomar para hacerlo rey. A veces el estómago embotado es al revés. Saciado, empieza a perder la visión de lo sobrenatural. Lo vamos a hacer rey y es muy conveniente tenerlo a este rey. A nuestros ministros, sobre todo a los de economía, les solucionarían todos los problemas. Total, multiplica las cosas. Eso es lo que piensan los apóstoles. Se solucionaría el problema económico con este rey. Y el Señor se escapa solo al monte. Después le va a decir, vosotros me buscáis porque os di de comer pan, pero no porque reconozcáis que yo soy el enviado del Padre. Lo buscaban por intereses personales. La segunda lección, lo buscan por intereses personales. Y hay que buscar a Dios primero y a su reino, su justicia, su santidad, quiero decir. Y mientras no busquemos eso, queridos míos, la cosa no anda. Pero, Padre, es que hay la tercera parte de la humanidad, se dice, y está incluso anunciado en el Apocalipsis, cuando aparece aquella redoma, aquel caballo con la balanza en la mano y pone 1 gramo de oro, 1 gramo de pan, es el hambre que está anunciado. ¿Y cuál es la razón de esa hambre? ¿Es que no alcanza el trigo? No, queridos míos, este mundo hay trigo para dar de comer a 2 mundos como este. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Es que el hombre no se convierte. Si el hombre pusiera su confianza en Dios plenamente, sería rico de verdad. Entonces daría y le sobraría. ¿Ven? Se da la multiplicidad de los panes. ¿Acaso nuestros trigos no multiplican el pan? No es cuestión de conversión del corazón,
Si no hay conversión del corazón, si no hay caridad de Dios, tampoco hay justicia, y por eso falla la justicia distributiva. Si el rico no entiende cuando es cristiano que tiene la responsabilidad del que no tiene, que Dios le va a pedir cuenta de sus graneros, porque tiene la responsabilidad del que no tiene, y se sabe hacer pobre por poseer a ese señor que lo hace rico, entonces será buen rico. Pero mientras no entienda eso, y cuando hablo de personas, hablo también de personas morales, que son las sociedades, los pueblos, las naciones. Mientras no se dé cuenta de eso, sobrará el trigo, y por eso el Señor no multiplica los panes, porque no hace nada que sea superfluo el Señor. Hay pan, lo que falta es conversión del corazón, y por eso falla la justicia distributiva. Acá la razón del hambre. No hacemos nada llenando el estómago si yo no predico la conversión del corazón, si no le digo al rico que los padres de la iglesia le tenían terror a las riquezas, le llamaban el estiércol de Satanás, esa riqueza que Jesús no quiso ni tocar con la mano. Y le digo que se tiene que hacer pobre si quiere entrar en el reino, como el camello se tiene que descargar para entrar por la puerta de la muralla, que era la aguja. Os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico en el reino de los cielos, porque para entrarlo por la aguja era la puerta estrecha, dice San Beda. Un camello cargado no pasaba, había que descargarlo primero, entonces después pasaba. Mientras los pobres no entiendan también que tienen que ser buenos pobres, porque pueden ser malos pobres. ¿Y cuándo es malo el pobre? Cuando su corazón está rico. Ese es el mal pobre. No tiene bienes, pero está ansioso de bienes, está lleno de sí mismo, de resentimiento y de odio. ¿Y es buen pobre? ¿Cuándo, Padre? Cuando su corazón se contenta y se conforma y pone solo en Dios su riqueza, entonces es rico el pobre. Y si el rico es bueno, ya no hay ni judío ni griego, ni rico ni pobre, ni esclavo ni libre. Los dos son ricos en el Señor. Por eso hay que tener esa confianza. Confianza que incluso los apóstoles, ya ven, dudaban por momentos. Pero hay que tener esa confianza de saber dar todo, o estar dispuesto a darlo, incluso la vida, por ese Señor. Felipe, como nosotros, sí, 200 denarios no alcanzan para darle. Recuerdo aquel milagro de Don Bosco, patrono de los jóvenes, al cual queremos mucho. Me vinieron a avisar un día que estaba confesando a los virinchines. 400 chicos tenían sus primeros oratorios, todos reitos, los trabotas, algunos ladronzuelos. La primera vez que recibe a 7 en su casa, los otros se levantan una hora antes y se le roban todas las cobijas, las cosas que le pasó al pobre Don Bosco. Y le vienen a avisar que no hay pan en la despensa. Él acostumbraba después de la misa a darle el desayuno con un pan a cada uno, y siempre se lo repartía él. Y Don Bosco siguió confesando. Le dijo que no se preocuparan, que con esos 4 panes iba a alcanzar. Y cuando después de la misa se puso en la puerta, le dio un pan a cada uno de los chicos, y en la bolsa siempre seguía habiendo 4 panes. Ahí tiene, el mismo milagro que hizo el Señor. Pero buscaba el reino de Dios y su justicia primero. Después lo demás le vino por añadidura, como le vino por añadidura a aquella viuda del Antiguo Testamento cuando Elías le dijo: no se va a acabar el aceite y no se va a acabar la harina. Pero primero le dio el pan al profeta. Después el Señor no se deja ganar en generosidad. Cuando damos algo, queridos míos, no deja pasar el Señor el día en donde nos retribuye el 100 por 1 y acá. Pero para eso se necesita tener puesto nuestro corazón en Dios, que es nuestra única riqueza. ¿Ven? ¿Es necesario que haya multiplicidad de panes? No, ya no es necesario. Es necesario que los corazones vuelvan a Dios y que no honremos a Dios con los labios cuando nuestro corazón está lejos de Él. Por eso le vamos a pedir eso a Jesús. Si de verdad tenemos alma de pobre, eso es lo que quiere decir el Evangelio. Dichosos los pobres de espíritu, tener alma de pobre. ¿Y qué es tener alma de pobre? Incluso teniendo mucho. Y pienso en un San Luis Rey IX, que era rey de Francia, y tenía mucho, y sin embargo tenía un corazón pobre. Siempre, y no solo en los gestos pequeños exteriores que desde chiquito le hacía comer su madre Blanca de Castilla con los pobres un día a la semana, sino tenía ese corazón dispuesto a darlo todo, y de hecho lo dio en aquella cruzada, y muere lejos de su patria, muere contemplando esa Jerusalén a la cual iba a reconquistar de manos de los que no eran cristianos, de los mahometanos. Pero tenemos que tener un corazón pobre, entonces vamos a ser dichosos. ¿Cómo atan las riquezas? ¿Cómo nos atan? Y tenemos que sacar esa
esa riqueza en nuestro corazón, sea de bienes materiales o de bienes espirituales, pero podemos ser ricos, malos ricos, como dice el Evangelio. Por tanto, fíjense que no hay dialéctica en el Evangelio. Claro que a veces algunos leen ahora el Evangelio con anteojos marxistas. Entonces, la lucha entre el rico y el pobre, y el Señor vino a predicar nada más a los pobres, que los ricos los parta un rayo. Pero si son los ricos los que más necesitan prédica, para que no les falte el pan en el estómago a los pobres. Son ellos los que tienen que convertirse y tienen que darse cuenta que si no, el camello no entra por la puerta estrecha del reino de los cielos. ¿Cómo es nuestro corazón? Esa es la primera pregunta. Segundo, el Señor hizo este milagro y después de este milagro anduvo sobre las aguas. Le dice a los discípulos que ellos se alejen en la barca. Baja del monte y a mitad de noche empieza a caminar. Los apóstoles se pegan un susto. Creen que es un fantasma. Y Pedro no cree, le dice, si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. Y sale de la barca Pedro y empieza a caminar. El Señor lo levanta porque dejó de mirarlo. Entonces cuando miró la tempestad se asustó y se hundió. Hay que mirarlo siempre a Cristo. Son estos dos milagros, la multiplicación de los panes, dice Santo Tomás, y el andar sobre las aguas. Son dos milagros que de algún modo preparan remotamente el gran regalo de Cristo que va a ser la Eucaristía. Con la multiplicación de los panes demuestra cómo es capaz de crear de la nada o de multiplicar la materia, dice Santo Tomás, y con el andar sobre las aguas demuestra cómo puede espiritualizar su cuerpo, para ir preparando a aquellos discípulos, para que cuando les dijera, esto es mi cuerpo, no se escandalizaran como muchos se escandalizaron y dijeron, dura es tu doctrina, ¿quién puede aguantarla? Aquellos lo buscaban por el pan temporal, el Señor le ofrecía el pan eterno. Esa Eucaristía que recibimos domingo a domingo, pero ¿cómo la recibimos? La Corder decía, creo que lo pusimos en nuestro pobre boletín, nadie sabe lo que significa una comunión menos en la vida. Y ahora se puede comulgar en cada misa todas las veces que ustedes quieran, si la escuchan completa la misa, ¿no es cierto? Pero ¿qué rastro queda de esa comunión, de ese pan que es vida y que nos tiene que dar la vida, de ese pan que es garantía de eternidad? El que me come, dice el Señor, vivirá eternamente. Y sí se da la multiplicación de los panes cada día. ¿Cuántos son los que comen el pan de la Eucaristía? Ese pan que fue formado, como dice Ignacio de Antioquía, por los granos dispersos por los montes. Y le pide San Ignacio que una a su iglesia, así como unió esos granos a hacer el pan de la Eucaristía, que una a esa iglesia en un solo corazón y en una sola fe, como están unidos los granos en el pan, en ese pan que se multiplica. Por eso, ya que estamos preparándonos para el Congreso Eucarístico, queridos míos, hemos de reflexionar un poquito sobre esto. ¿Qué relaciones y cómo andan nuestras relaciones con el Santísimo Sacramento del altar? ¿Qué se busca con todo este Congreso? Yo creo que lo que hay que buscar es la conversión del corazón. Mientras no busquemos la conversión del corazón, haremos muchas cosas, pero como aquella higuera llena de hojas y sin ningún fruto. A veces nuestra alma está anémica, porque no le damos el alimento, no le damos el pan de vida. Lo tenemos tan cerca. Cuentan de San Ignacio de Loyola que en un momento dado nombraron un papa que a él no lo quería, evidentemente. Dice que perdió la serenidad por un instante, se fue delante del Santísimo y estuvo 15 minutos allí y ya recobró la paz. O cuando escuchamos del doctor Angélico, cuando no le salía un argumento, iba, Santo Tomás se arrodillaba delante del sagrario y ponía la cabeza en el sagrario hasta que salía aquel argumento. Sabían que estaba ahí verdadera, real y sustancialmente presente. Claro que en los tiempos modernos, ya cuando pasamos por la iglesia, ni siquiera nos hacemos la señal de la cruz, ni siquiera, nos da vergüenza. Tenemos respeto humano, y tener respeto humano es tener vergüenza del bien, y tenemos que tener vergüenza del mal y no del bien. Por eso le pido en lo segundo a la Virgen, para ustedes y para mí, que nos preparemos bien, para esa multiplicación de los panes que va a ser el Congreso Eucarístico, que vayamos preparando el corazón. Primero personalmente, también haciendo cosas, pero primero el corazón. Dice San Agustín, Dios quiere más que tu ofrenda, tu corazón. Por eso dice, si vas al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Reconcíliate con aquel, vuelve otra vez, porque el Señor quiere tu corazón más que tu ofrenda. Pues entonces que la Virgen nos conceda estas dos gracias. Primero, tener esa confianza
de poner nuestro tesoro en Dios y ser generosos, magnánimos como es Dios, que nos dijo que hay que ser perfecto como Él es perfecto, y como hace lo mismo, llover sobre buenos y sobre malos. Tenemos que ser. Y en segundo lugar, que nos dé la gracia de prepararnos debidamente para el Congreso Eucarístico de octubre. En el nombre del Padre.